Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando los robots nos gobiernen, su podcast favorito de ingeniería, tecnología y muchas cosas más. Yo soy Nat Barragán, soy su anfitriona y hoy tenemos un invitado muy interesante que es Carlos Soberanes. Carlos Soberanes es miembro del patronato de SFM y director de la carrera de Ingeniería en Innovación y Diseño impartida en la Universidad Panamericana. Justo ahorita estoy en Meet con él y bueno, vamos a arrancarnos con esta entrevista. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes. Pues muy bien, la verdad es que muy ocupado ahorita con todo esto de la contingencia, pues es una muy buena oportunidad para replantearnos muchas cosas, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Entonces, pues sí puedo decir que bastante ocupado. Uy, totalmente de acuerdo, Carlos. Pero bueno, vamos a empezar. Em, Tú como uno de los principales impulsores de las disciplinas STEM en México y el primero que trajo FIRST al país, me gustaría a mí sobre todo hablar contigo de cómo ha impactado la industria 4.0 en la educación superior. Bueno, a ver, la industria 4.0 creo que está empezando a impactar en la educación superior. Entendamos como la industria 4.0, pues toda esta revolución de tener eh, dispositivos electrónicos que están recopilando datos que nos permitan eventualmente presentar un panorama para tomar buenas decisiones. Desde esa premisa, pues ahorita las universidades justamente están primero entendiendo el concepto y dos, están empezando a plantear estrategias de cómo implementar esta tecnología que eventualmente nos pueda ayudar a tener feedback y que pues, nos permita tomar mejores decisiones en cuanto a la calidad de las clases que se están impartiendo, también identificar las necesidades de los estudiantes, de mejorar también lo que es el servicio mismo que se les brinda, ¿no? No necesariamente en un plano académico, sino también en actividades extracurriculares. Entonces yo diría que apenas están empezando a hacer planteamientos. No podría decir que ahorita ya estén plenamente integradas en esta industria. ¿Y cómo es que se están empezando a adaptar o sea, las universidades a este impacto que apenas comienza? Bueno, a ver, creo que justamente la situación que ahorita estamos viviendo con la contingencia sanitaria, pues obligó a todas las instituciones de educación superior a tomar el paso que estaban posponiendo, que era el integrar la educación a distancia y también integrar la tecnología plenamente en el proceso de educación. Sí es un hecho, las universidades ya estaban integradas en plataformas tecnológicas, pero había sido se estaba haciendo un planteamiento muy gradual hacia estas plataformas. Con la contingencia, digamos que ahorita es el ejercicio forzoso y la reflexión de las universidades es que tenemos que ser mucho más versátiles. Hay buena respuesta, a mi parecer, por parte de las instituciones, hacer esta migración digital. Pero, a ver, sin lugar a dudas, las universidades lo han sufrido. Han podido, pero ha sido complejo. Creo que pensando en escenarios un poco más sofisticados como la adopción o integrarse a la industria 4.0, creo que puede haber ahora un poco más de apertura eh, y como un interés por integrar nuevas tecnologías. Ahorita, pues el paradigma de la educación ya no es el de, eh, ya no es como usando la metáfora de la revolución industrial, que es de producción
en serie de profesionistas. Ya no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo, y creo que el factor diferencial justamente lo va a dar el obtener inputs de información muy valiosos sobre el desempeño y el performance de los alumnos. Ahí es donde entra la industria 4.0. Y ahorita que me estás diciendo todo esto, ¿no? Que fue complicado, o sea, más que nada para las universidades, para hacer todo este cambio a sus alumnos. ¿Tú cuáles crees que sean las habilidades que deberían empezar a demandar las universidades de sus alumnos de nuevo ingreso y recién egresados de la preparatoria? A ver, lo primero que yo diría es pensamiento crítico, ¿no? Capacidad para hacer una buena lectura de la realidad. Eh, a mi parecer, quien hace una buena lectura de la realidad está capacitado para tomar buenas decisiones. Entonces, esa sería la primera. Otra habilidad que yo veo muy importante es el cómo acceder a la información y a discernir de lo bueno, de la información real, de la que no lo es. Y esa capacidad para conectar los puntos. Entonces, yo diría que la siguiente habilidad o competencia sería eh, alfabetismo en la información, o en inglés, information literacy, ¿no? Otra competencia es, pues, el pensamiento creativo. O sea, muchas veces se asocia que el pensamiento lógico es totalmente antagonista del pensamiento crítico y nada más lejano de la realidad. Un muy buen ejemplo de un equilibrio entre pensamiento lógico y pensamiento creativo es Albert Einstein, ¿no? Una persona que tenía una estructura de pensamiento muy matemática, muy lógica, pero que el planteamiento de sus propuestas eran sumamente disruptivas, sumamente creativas. Entonces, en la ingeniería, concretamente, no basta con tener como una forma de pensar muy matemática, incluso podría pensarse muy lineal. Tiene que ser una forma de pensar sistémica, ¿sí? Pero el factor diferencial en la toma de decisiones es la parte creativa, ¿no? Una parte creativa, pero siempre muy pragmática, ¿no? Otra habilidad que yo diría, bueno, a ver, es el tema de la programación. Hace 20 años la escuela que no ofrecía inglés era una escuela que ya estaba desarrollando un hándicap en los alumnos, en sus estudiantes. Hoy prácticamente todas las universidades imparten inglés. Bueno, pues ya ahorita hoy cada vez es más recurrente que aquel profesionista que no sabe programar tiene un hándicap con aquel que sí tiene. Y no tiene que ser un ingeniero. Ahora hay una tecnología que es la programación de robots para automatizar procesos digitales para disciplinas como la contaduría, como controles de almacén y demás, en donde son personas que anteriormente no requerían de estas habilidades, ¿no? Habilidades de programación. Hoy, para llevar a cabo correctamente su trabajo y de la forma más eficiente y efectiva, sí tienen que tener nociones de programación, porque esa es la tendencia que están marcando las distintas industrias. Entonces, la programación es el nuevo inglés, ¿sí? Y pues una última habilidad que me viene a la mente muy fuerte es la capacidad de comunicar. Ah, por ¿Sí? supuesto. Porque ¿de qué sirve tener una capacidad creativa, una capacidad resolutiva, o una capacidad para desarrollar herramientas, si estas herramientas no podemos
no podemos facilitar que otros se puedan apropiar de ellas. Entonces, ahí la comunicación juega un factor fundamental para que se puedan adoptar finalmente mucho de la labor que hoy también se requiere, es la labor de liderazgo. Y el liderazgo es una actividad netamente social, no se puede ser líder de uno mismo. Y entonces la comunicación efectiva es algo inherente al líder. Entonces, si hoy el mundo está cambiando tan rápido, necesitamos personas que sepan leer bien esa nueva realidad, pero necesitamos que esas personas también tomen buenas decisiones y dirijan a más personas hacia ese futuro. Entonces, la comunicación es crítica. Claro. Y ahorita que estabas hablando, ¿no? De la programación y cómo la programación es el nuevo inglés, siento que eso está como muy dirigido a las disciplinas STEM, ¿no? O sea, todo ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Y pues, la siguiente pregunta sería, ¿cómo es que las disciplinas STEM en niños y jóvenes desde temprana edad ayuda a llenar esta demanda? Todo esto de pensamiento crítico, todo lo de la comunicación, todo lo que acabas de mencionar ahorita. Sí. Bueno, a ver, lo que pasa es de que si vamos por letras. La S de ciencia. Hoy por hoy, las distintas profesiones se basan en ciencias, ya sea ciencias de la física, la química, las matemáticas, la economía, eh, y todas esas, el andamiaje que lo sustenta son las matemáticas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hacen de estar trabajando en estos dos ámbitos, en la ciencia y en las matemáticas? Lo que está haciendo es crear una lógica de pensamiento muy robusta. Las matemáticas y las ciencias conllevan un proceso o implican desarrollar una estructura de pensamiento muy lógica, muy analítica. Entonces, es muy fácil extrapolar esa estructura de pensamiento a distintas disciplinas. Si estás en ciencias sociales, el análisis, por ejemplo, de una situación jurídica, una situación legal, puede requerir también de análisis, de un pensamiento sistémico y demás, que es mucho de lo que se trabaja. Entonces se puede capitalizar. El trabajar desde temprana edad es muy valioso que puedas ir desarrollando esa estructura de pensamiento. Luego ya tenemos las otras dos letras, ingeniería y tecnología. La verdad es que la ingeniería es el vehículo para desarrollar la tecnología, ¿no? La ingeniería es donde se capitaliza tanto las matemáticas y las ciencias y lo vuelves una herramienta, que es la tecnología. Pero en el campo en donde se desarrolla todo esto es la ingeniería. Entonces, tampoco podemos ignorar que hoy nuestro mundo está muy anclado a la tecnología. Eh, a ver, eh, justamente el caso que ahorita estamos viviendo con la educación en un tema de contingencia. Hace 100 años este escenario hubiera sido imposible porque no había los medios, las herramientas que permitieran presentar una alternativa de educación que no fuera la presencial. Hoy la tecnología lo hace posible. Como lo hace posible en ámbitos como la salud, con una consulta a distancia. Tenemos caso de que personas que ahorita con el confinamiento están teniendo mucha incidencia emocional negativa, y hoy poder recibir un apoyo psicológico a través de una videollamada es una realidad. Y el habilitador es la tecnología, ¿sí? Y esa tecnología, ¿dónde se desarrolla? Generalmente en áreas de la ingeniería, ¿no? Entonces,
Básicamente, el STEM es algo que ya está en nuestra cotidianidad, ¿sí? Sí, Y o sea, tenemos que prepararnos a lo que se viene, porque lo único que va a pasar es que esto cada vez se va a acelerar más. El ritmo de evolución de tecnologías, de descubrimientos médicos. Hoy eh, hoy un abogado que no, que no sabe sobre propiedad intelectual, es un abogado que, a ver, o más bien dicho, el abogado que está en el ámbito de la propiedad intelectual, muy probablemente el grueso de su trabajo tenga una correlación con desarrollos tecnológicos, con desarrollos científicos, ¿sí? Si nos vamos también en el mundo de la medicina, parte de los habilitadores de los desarrollos médicos están muy ligados al desarrollo de ciencia, al desarrollo de tecnología. Entonces, no podemos ignorar la tecnología en nuestra realidad. claro. Y ahorita, sobre todo ahorita, ¿no? Que los niños están tan en contacto con, pues lo de menos es empezar a enseñarles sobre, ¿no? O sea, un niño ahorita le das un iPad y es o sea, sabe perfectamente qué tiene que picar, qué tiene que poner y qué tiene que buscar para llegar a donde quiere. Sí, a ver, hoy los niños desde muy pequeños ya es algo totalmente natural. Está en todos lados, en todas las interacciones o en gran parte de las interacciones que tienen, hay un factor tecnológico. El problema es cuando la tecnología se convierte en una caja negra, en donde no sabemos qué es lo que está sucediendo adentro, que la tecnología parece como magia, ¿sí? Ujú. Sobre todo, esto pasa cuando tenemos eh, una interacción con el ámbito digital, con una app. No sabemos todo lo que hay, todo lo que está sucediendo en el interior del código y demás, en todos los procesos, bases de datos y demás. No sabemos lo que está sucediendo. Y ya lo damos por hecho. Cuando esos sistemas fallan, somos totalmente vulnerables, ¿sí? Anteriormente, y para poner un ejemplo, anteriormente cuando se descomponía un coche, como era netamente mecánico, alguien podía levantar el capote y estar observando qué era lo que estaba sucediendo. Y en base a eso podía lograr entender cómo era el funcionamiento y cuál podía ser la causa de la descompostura. Ujú. Cuando empezamos a integrar tecnología que tiene que está más en el ámbito digital, ya se vuelve una caja negra. Empezamos a ver que en el coche hay un chip o hay una batería. Ahora con la tendencia de los coches autónomos, coches eléctricos, prácticamente son robots, ¿sí? Sí. Levantamos el capote y no tenemos ni idea de qué puede estar sucediendo. Eso nos puede hacer vulnerables a eventualmente depender de los que sí sepan cómo manejar esta tecnología. Nuestro objetivo es tratar de democratizar el entendimiento de la tecnología para que no haya esa brecha, ya no sería económica, pero sí sería tecnológica, pero eventualmente va a redundar en una brecha también económica. Económica. De los que Entonces, es saben ese, y los que no. los que saben y los que no. Y hoy prácticamente, eh, si no sabes, por ejemplo, para el trabajo usamos una computadora, un dispositivo móvil, las casas ya se están automatizando, los coches ya se están volviendo autónomos, los electrodomésticos se están volviendo también inteligentes. Vaya, ya hasta hay camas que te regulan la temperatura, el ángulo, ya se está, el apellido Smart puede hacer de que nos haga la vida muy cómoda,
pero va a haber de los que van a ser completamente ignorantes de lo que está sucediendo y muy posiblemente puedan pagar sobrecostos de esta tecnología por su ignorancia, con aquellos que justamente sí tienen conocimientos y puedan tener un mayor control. Y hoy creo que quienes empieza, el reflejo de esto es, por ejemplo, las comunidades makers. Las comunidades makers, si algo los distingue es su afán de buscar cierta autonomía en la tecnología. Ellos ser partícipes en el desarrollo o en la implementación de estas tecnologías. Entonces, quieras o no, sí les da mucho mayor control eh, en las tendencias que se están viviendo hoy en día. Okay. ¿Qué es lo que necesitas, o sea, qué es lo que se necesita para que un niño reciba una educación integral, desde que ingresa al preescolar hasta que egresa de la universidad? Buenas experiencias de aprendizaje. A ver, mi experiencia de haber estado trabajando con niños desde preescolar hasta la universidad es que tiene que ser en un entorno lúdico, sobre todo cuando más pequeño se es, más necesidad de tener un matiz lúdico. Eso es lo que los atrae, lo que los engancha y posteriormente en el cómo diseñemos la experiencia que ofrecemos es que vamos a ir introduciendo conceptos asociados al STEM, que para los alumnos va a ser una adopción muy natural, porque a todo le van a empezar a encontrar sentido. Yo, ahorita me viene una anécdota. Recuerdo estar trabajando con unos niños la construcción de un robot y estábamos haciendo un análisis de cuál era la llanta más pertinente para el robot. Ellos querían hacer un robot rápido. Sin embargo, veían que a la velocidad máxima de su motor no daba la velocidad que ellos buscaban. Eso implicó de, bueno, ¿cómo podemos encontrar una respuesta? No podemos hacer que el motor vaya más rápido. ¿Hay alguna forma que se pueda? Entonces ahí entró el tema del perímetro. Ellos, un niño que no está en actividad STEM, ve el perímetro como una fórmula, ¿sí? En donde tiene que memorizar y te dicen el perímetro y tienes el área y el volumen y ves como que cada quien pertenece a una familia, pero en el fondo no estás entendiendo bien qué implica el perímetro, qué implica el área o el volumen. Aquí lo que se hizo con los niños es, mira, agarra un hilo, ponlo, tenemos 3 tipos de llantas de distintos tamaños. Pon un hilo que rodea la llanta. Ok, si todos funcionan a la misma velocidad, extiende el hilo. Por una vuelta que dé el motor, el hilo más, de la llanta más corta o más pequeña va a tener un recorrido más pequeño, su perímetro es más chico. La llanta más grande va a tener un perímetro más grande, si estiras el hilo, va a recorrer más distancia. Y entonces ellos empiezan a ir de un pensamiento abstracto a un pensamiento concreto, empiezan a encontrarle sentido a las cosas. Y no es explicándoles una fórmula, simplemente es así, ayudándoles a encontrarle la lógica de cómo funciona la matemática con un concepto ingenieril. Entonces, uno puede construir experiencias verdaderamente lúdicas, pero además sumamente interesantes. Y puede ser desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad. ¿Cuál es el problema de los sistemas de educación? Que empiezan así desde chicos, pero paradójicamente lo van perdiendo conforme van avanzando en los grados escolares. Ves que los niños, entre más pequeños, más se les permite experimentar, pero parece que eso no está bien conforme eh, Creciendo. van creciendo, la experimentación implica equivocarte, porque en el proceso del equivocarte es que vas a ir encontrando respuestas, vas a encontrar descubrimientos, pero parecería que en nivel medio superior
está vetado. No tienes el derecho a equivocarte. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que cambiar esa perspectiva de lo que debe ser la educación. Sí, claro, ¿no? O sea, y toda esa parte de aprender haciendo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era Totalmente. chiquita, pon tú, las partes de la flor, ¿no? Entonces te daban los dibujitos y ahora pon, acomoda, colorea. Y ya ahorita pues, ya es algo que no te explican tan padre, ¿no? O sea, es algo más como que es esto y ya, fin. O sea, ya no Sí, es tanto y, como trabajar con eso, practicarlo, hacer proyectos, toda esa parte. sí, y además hay que entender, y de hecho de esto se ha investigado mucho, de las inteligencias múltiples. O sea, no podemos también unificar el proceso de aprendizaje con todos nuestros estudiantes. Tenemos la obligación de garantizar el mejor proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, pero eso implica diseñar las estrategias para cada uno de ellos, Sí, ¿sí? Ese es el principal reto, el reto de la personalización. Y este tema, de hecho, me gustaría anclarlo con esto de la industria 4.0. Justamente lo que permite la industria 4.0 es tener una flexibilidad o una capacidad de adaptarse a situaciones que antes no se tenía. El estar teniendo información casi en tiempo real te da la posibilidad, es lo más cercano a predecir el futuro, ¿sí? Entonces, si tú puedes ir anticipando, puedes generar sistemas en donde puedas ir manejando información en el momento adecuado, puedes ir tomando decisiones discrecionales, ¿sí? En cada alumno puedes ir tomando una decisión. Creo que ese es el reto de las universidades, el tener los instrumentos para poder identificar qué es lo que requiere cada alumno y poderle ofrecer la mejor experiencia posible, la experiencia que mejor se adapte a ese alumno. Ya no basta con tener un aula habilitada con butacas, pizarrones y un experto, en este caso el profesor, que esté transmitiendo su conocimiento. Ya no basta eso, ¿sí? Hay que ir complementando, enriqueciendo esta experiencia. Hay alumnos que efectivamente son muy auditivos, otros son muy visuales y hay otros que aprenden mientras las cosas las estén haciendo. Entonces, ese es el hacia donde creo que tiene que ir la educación y creo que ahorita es lo que ya se está poniendo sobre la mesa. sí. Cada día nos vamos acercando más a ese futuro tan utópico, ¿no? Pero bueno, Sí, el tema es que todavía no se cuentan con las herramientas. A ver, la industria 4.0 está muy centrada en industrias principalmente de bienes o de servicios. Aunque la educación es un servicio, históricamente siempre ha ido más rezagada que otras industrias. sí, Entonces, hoy por hoy todavía no se cuentan con tantas herramientas como para poder implementarlas y poder estar enriqueciendo. A ver, creo que va a tomar todavía, hay universidades que ya están adoptando herramientas, la verdad es que todavía están muy, muy nuevas. Y por eso digo que apenas se está empezando a reconocer la importancia. La implementación va a tomar tiempo. Ojalá fuera mucho más rápido. Pero es que aquí el tema es que la industria, no que imparte la educación, sino que brinda herramientas a las instituciones educativas, también no han terminado como de dar en la tecla con las herramientas adecuadas. sí. Pero bueno, ahorita que bueno, no me voy a regresar muchísimo en la entrevista. Cuando empezamos a platicar, mencioné que tú eres uno de los primeros que trajo Ferrist aquí a México. Entonces, Bueno, sí, yo no lo traje, mm, pero sí fui de los primeros en participar en esta clase de experiencias. Yo inicié en el año 2006.
Ok. Sí, hablar de robótica era toda una novedad. Eh, sí fue interesante porque eh, afortunadamente tuve la oportunidad de estar rodeado de mucho talento y pues al ser unas cuantas instituciones, pues en este caso pioneras, pues el nivel de competencia pues era muy limitado. Por fortuna tuvimos, bueno, en los equipos con los que pude estar trabajando, tuvimos la oportunidad de tener roce internacional y ahí fue el punto de inflexión porque fue darse cuenta que el talento no tiene, no está georreferenciado, no tiene código postal. El talento puede darse en Estados Unidos, como puede darse en México, como puede darse en la Ciudad de México, como puede darse en Oaxaca, en Mérida, en Tijuana. No tiene código postal. El talento está ahí. Lo que hace la diferencia son las experiencias que se les ofrece a los niños, a los jóvenes. Ahí está la diferencia. ¿Qué ha pasado? Que bueno, que afortunadamente todo esto cada vez se ha vuelto más atractivo. También es cierto que se ha vuelto más atractivo porque se ha vuelto más mediático. También la cultura pop ayuda a que haya una mayor aceptación hacia la robótica. A mí me gusta hacer el ejercicio con los niños cuando recién entran a robótica, que es dibuja un robot y por lo general su asociación es hacia figuras de la cultura pop, Iron Man, eh, por ejemplo, cuando lo hablas no con niños, sino con adultos, te dicen robotina de los supersónicos, Ujú. ¿no? Como que hay una asociación de que un robot tiene que ser con una forma humanoide. Cuando les planteas que hoy un coche Tesla es una especie de, Prácticamente. es un robot, porque un robot es una máquina que puede interactuar con su entorno y puede tomar decisiones. Esas decisiones están programadas. Bueno, eso es un robot, ¿sí? Y eso lo hace un coche, lo hace un cohete de SpaceX, lo hace una licuadora en donde tú le puedes ponerlo las instrucciones y Ujú. mágicamente te prepara el alimento. Hoy la robótica, no los robots, sino la robótica está ya muy presente. Entonces, eso ayuda a que los niños cada vez lo vean más cercano, ¿sí? Claro, y estén más interesados, ¿no? Sí, sí, en el año 2006, que era cuando yo arrancaba, me acuerdo que empezaban las aspiradoras Rumba. Ujú. Entonces, pues, uno podía utilizar esa referencia, aunque era todavía muy escasa. Eh, no había muchos ejemplos. Generalmente era utilizar ejemplos de películas. Hoy por hoy, ver una aspiradora automática, ver un coche que se maneja solo, ya hay tantas cosas, por ejemplo, tema de la domótica, ya lo tenemos ahora sí que en muchísimos ámbitos. Sí. Y tú, a ver, o sea, ¿cómo es que las competencias de robótica, ¿no? Entran en este modelo de educación integral del que estábamos hablando antes? Regresando al tema anterior, vaya. Sí, ¿cómo entran las habilidades que se generan en el STEM? A ver, es que deberían de haber existido siempre. No es que ahorita el tema es el que no las cuente, el que no cuente con ellas, tiene una desventaja competitiva contra los que sí lo tengan, ¿sí? Que no tenga la capacidad de entender eh, eh, conocimientos científicos, no importa el área en el que se vaya a desenvolver, va a tener un handicap, ¿sí? Eh,
voy a poner un ejemplo. Hoy un emprendedor que tiene la intención de incidir en el sector financiero. Si hoy no está pensando en una fintech, es que está haciendo un planteamiento que ya es obsoleto. Desde su planteamiento ya es obsoleto con la competencia. Hoy las instituciones bancarias están haciendo una migración de brindar servicios digitales financieros a sus clientes. Si eso hoy tú no lo traes en mente, ya estás fuera de la ecuación. Y si eres emprendedor, a lo mejor tú no sabes programar una herramienta, pero sí sería importante saber cuáles son las tecnologías que respaldarían estos desarrollos, porque al final tú vas a ser el líder del proyecto. Y si no tienes una noción de qué personal o de qué talento de qué talento te tienes que rodear, la verdad es que te van a ver la cara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a estar liderando si no tienes un dominio del área que quieres liderar? ¿Sí? Y esto es en el tema de cuestión bancaria. Si estamos hablando en el sector salud, las innovaciones vienen por los mismos caminos. Entonces, hoy quien no trae estas competencias asociadas al STEM, la verdad es que se está quedando en la década de los 60 del siglo XX. O Sí, sea, muy, muy atrás. años, Sí. ¿sí? O sea, ni siquiera los 80. Es cuando todavía la tecnología no jugaba un papel tan preponderante en la sociedad. Esa es la realidad. Pues sí. Bueno, esas son todas las preguntas que tenía para ti hoy. Pero muchas gracias por todo lo que hablé No, contigo. de nada, Fue Natalia. muy interesante. O sea, se nota que sabes muy bien lo que estás hablando y fue una entrevista muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mira, nada más una última reflexión. Eh, de verdad el mundo va cambiando muy, muy, muy rápido, Sí. ¿sí? Yo cuando estudié, me acuerdo de que hablaban de la tecnología de la impresión en 3D. Eh, Eran equipos que eran utópicos, casi de ciencia ficción. Hoy esa es tecnología que ya se puede tener en casa. En un futuro, posiblemente nuestro mobiliario, nuestros dispositivos, los tengamos que fabricar en casa. A lo que voy es, el mundo cambia muy rápido y cada vez cambia más rápido. Entonces, si no tenemos esa capacidad para adaptarnos, no nada más como individuos, sino como sociedad, nos vamos a rezagar muy fuerte con respecto con aquellos que sí. Y eso va a abrir unas brechas económicas brutales. Enormes. Pues lo que estábamos Brutales. hablando hace poco, ¿no? Los que Sí, saben de los que no. sí, sí. Y es que no es nada más es de los que saben a los que no. Porque eso al final los que saben van a tener. Y Los los que que no saben pueden y los que no no, van más a bien. tener. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia, que tenemos que habilitar a nuestras nuevas generaciones a que tengan esa capacidad de adaptación, ¿sí? Y no es en conocimiento técnico, sino es el habilitar su ADN para que siempre tengan esa inquietud por querer aprender. Y ese creo que es uno de los principales valores de las actividades STEM, que yo puedo decirlo con toda la confianza que la mayoría de mis alumnos siempre han buscado un interés de querer aprender más, de querer entender. No importa el campo que fuera, siempre la curiosidad era como un ingrediente muy importante. Y eso es lo que no se puede perder, la capacidad de estar aprendiendo constantemente. Sí, totalmente de acuerdo. Y esperemos que cada vez se inspiren más personas, ¿no? A entrar a este movimiento y más Pues gente quiera. sí, eso se logrará
cuando vean de tú a tú a quienes ya están, que vean que quien está haciendo un proyecto que si te lo platican parece de ciencia ficción, veas que no vive lejos de ti, habla tu mismo idioma, tiene 2 ojos, 2 brazos, una boca, o sea, no es extraterrestre, no es alguien que tú no puedas ser, ¿sí? Exacto. Cuando empiecen a ver que hacer esa transición no es tan elitista, no es tan difícil, es cuando verdaderamente la adopción cada vez va a ser mucho mayor. Y esperemos que no tardemos tanto. Pero bueno, muchas Exactamente. gracias, Carlos. En Muchas serio, gracias, Natalia. va. Pues bueno, ahora sí que aquí este es el final de este cuarto capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, si les interesó, compártanlo, escríbanos, coméntenos si quieren que hablemos de algún tema, los vamos a estar leyendo. Y recuerden, quédense en casa. Yo soy Nat Barragán, su anfitriona, y esto fue Cuando los robots nos gobiernen. Va a ser que Ángel no le puso en rec. No.